Amigos míos, lo que vamos a escuchar ahora es la anatomía de una rendición histórica. El sistema militar más poderoso del planeta ganó la guerra bélica, pero acaba de ser subyugado en la mesa de negociaciones. Lo que los grandes medios están tratando de ocultar a toda costa es que el acuerdo recién firmado entre Estados Unidos e Irán no es un tratado de paz, es una capitulación aterradora. Y lo lamento mucho, pero vamos a poner sobre la mesa la verdad cruda sobre cómo el gobierno de Trump aceptó entregar un paquete de hasta $300 mil millones para reconstruir el régimen iraní. Eso es 75 veces más de lo que se envió en la era de Obama. Mira el nivel del absurdo. El bloqueo naval va a caer. Todas las sanciones mundiales serán eliminadas con el lobby de los mismos estadounidenses. Y el estrecho de Hormuz, la vena yugular del petróleo global, podría quedar sujeto al cobro de peaje por los propios ayatolás en cuestión de 60 días. Esto es grave, amigos míos. Nadie está hablando de esto con el valor necesario, pero los grandes aliados de Occidente, como Israel, fueron arrojados debajo del tren y dejados fuera de la mesa, mientras que el programa nuclear iraní permanece intacto. La indignación en Washington es tan abrumadora que senadores republicanos ya susurran entre bastidores de la Casa Blanca la posibilidad real de apoyar el juicio político contra el propio presidente Trump. Para arrancar el velo de este verdadero tratado de Versalles al revés y exponer que el hombre más poderoso del mundo firmó un documento de rendición, puse las cámaras a grabar y traje al analista Paulo Enrique Araujo directamente desde los pasillos de la Casa Blanca en Washington. Prepárate para entender lo que realmente sucedió en la oscuridad de esas negociaciones. Amigos míos, sé que no es fácil, sé que duele el corazón, pero Paulo Enrique Araujo, ¿qué fue lo que pasó, amigo mío? Simão, siempre es un gusto estar contigo, mi amigo, y vamos allá. Mira, hay varios puntos que necesitamos analizar sobre este acuerdo y necesito incluso contextualizar lo que está pasando en la sociedad estadounidense para que quede algo muy claro y transparente para nuestro público. Primer punto, existe una aversión a este conflicto en Irán. La opinión mayoritaria de la sociedad estadounidense, independientemente del lado político, es que, mira, esta guerra no es muy buena. No fue bueno haber entrado en esta guerra. Este es un punto claro. Obviamente, entre los republicanos, que es el partido del presidente Trump, o los simpatizantes de los republicanos, la gente más de derecha, entienden la necesidad de esto. Incluso sorprendió a muchos demócratas, fíjense nada más. Incluso políticos en el Senado entienden que la acción que tomó el presidente Trump contra Irán era necesaria. El gran problema aquí era cómo salir de este atolladero. Y es aquí donde la cosa empieza a complicarse, porque también existe ahí el entendimiento de que de alguna manera la guerra tenía que terminar. Sí, solo para retomar aquí, ya lo mencioné en otra ocasión, antes de que comenzara la guerra, el galón de gasolina aquí en Washington, D.C. costaba 2.89. En el punto más alto de la guerra ya estaba en 4.60, ahora ya estaba alrededor de 3.90 en este momento exacto, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en medio de todo esto? El presidente Trump tomó decisiones y algunas acciones basadas en el acuerdo que se firmó que van en contra, primero, de lo que él siempre dijo respecto a Irán. Sí, él trajo algunos puntos que son peores que el acuerdo que Obama hizo allá en 2015 y 2016 con Irán, y fue blanco de muchas críticas de la sociedad estadounidense. Y aquí tengo el número, ok, Shimon, es 75 veces peor, lo vamos a explicar. Eso, vamos, caramba, amigo. Sí, 75 veces peor. Y existe un sentimiento dentro de la sociedad estadounidense hoy de que, bueno, ¿quién es demócrata? ¿Quién es de izquierda? ¿Cuál es el discurso? Bueno, está bien, Trump fue allá, él empezó una guerra que no debería haber empezado. Solo que el acuerdo que él está firmando simplemente está entregando toda la estructura necesaria para que los terroristas tengan más poder. Ese es el discurso de la izquierda, el discurso de una parte significativa. La mayor parte de la derecha, el ala de los halcones es, está bien, hiciste la guerra, era necesaria la guerra, estamos de acuerdo con el ataque, hiciste bien. Solo que el acuerdo que estás haciendo no es de quien está ganando, es de quien está perdiendo la guerra. Eso no es un acuerdo, eso es una rendición.
Ese es el discurso que se ha estado diciendo en los pasillos aquí en Estados Unidos. Y la indignación es tan grande, principalmente en el Congreso estadounidense, Shimon, que tenemos que, claro, poner esto mucho en el calor del momento. Pero ya hay senadores que están diciendo que las elecciones de medio término están perdidas. Vamos a perder la Cámara de Diputados aquí, que es llamada la Cámara Baja de Representantes. Los demócratas van a intentar impulsar el juicio político por el tema de las tarifas y por el tema del acuerdo con Irán. Y muchos senadores republicanos están diciendo en privado que van a apoyar una medida de juicio político contra Donald Trump. Caray, eso es una bomba, Paulo. Es una bomba. Sí, eso. O sea, no estoy diciendo que ese sentimiento vaya a continuar hasta noviembre, Shimon. Pero es hoy. Trayendo aquí hoy el calor del momento. No. Porque realmente la olla de presión explotó en la cocina. Ok, ¿cuál es la suciedad de la pared? Vaya. Ese acuerdo es realmente espantoso porque mira, antes del ataque, antes de la guerra, Irán estaba asfixiado, ¿verdad? O sea, esta operación militar era para saldar la cuenta y al final de cuentas vas a terminar financiando el terrorismo en el mundo. Realmente es absurdo. Alguien también me preguntó, Paulo, ¿por qué darle 300,000 millones a Irán? ¿Por qué? ¿Por qué Trump simplemente no agarra su banquito y se va y deja todo allá destruido? O sea, agarra los barcos, agarra los militares y se va de Medio Oriente sin darle ni un real ni un dólar a Irán, ¿verdad? Entiendo la legitimidad de la pregunta, pero obviamente no es así como funciona cuando tienes ahí la obligación. Vamos a decirlo así geopolíticamente, de no entregar el estrecho de Hormuz, que es el cuello de botella del petróleo mundial, en bandeja de plata para el régimen. Pero parece que es exactamente eso lo que está pasando ahora, en este preciso momento. Y ahí está la cuestión de Israel también, que es triste decirlo aquí en el canal, pero quien termina siendo arrojado debajo del tren es Israel, Paulo Enrique, porque Israel está del lado de Irán. ¿Ya imaginaste a Israel teniendo que convivir con un régimen fortalecido? Aunque hago la siguiente observación, el ayatolá murió. Los principales generales iraníes también se fueron al infierno. Irán internamente está completamente destruido, principalmente en lo que se refiere a las infraestructuras ligadas a la Guardia Revolucionaria, a los misiles y así sucesivamente, gubernamentales y demás. Irán está destruido y en este momento hay una guerra entre las diferentes facciones del gobierno iraní que también se están matando entre sí y está el factor del pueblo. No necesariamente el pueblo va a tener fuerza para levantarse, pero el pueblo está totalmente descontento. Entonces existe ese contexto. Pero realmente, Paulo, por más que intentemos favorecer a Trump, aquí no, fue un tipo que tuvo coraje, nadie logró hacer lo que él hizo. Y es verdad. Nunca nadie llegó tan lejos, es verdad, pero nunca nadie hizo una estupidez tan grande como esa. Está saliendo a la luz. Aunque chicos, Paulo, pon a Paulo ahí, producción, aunque mira, ellos firmaron un memorando, tienen 60 días para que todo salga mal y nada de eso se concrete. Pues sí, Shimon, pero aquí es donde está el punto. Incluso publiqué un artículo analizando estos puntos, ¿ok? Eso está ahí, principalmente en mi Twitter, está abierto, está fijado ahí para la gente en el @PHAraujo. Leí todos esos puntos y hay algunos elementos que son extremadamente peligrosos, Shimon. Y quiero traer algunos de esos puntos. Y ahí es donde se están generando todas las cuestiones. Voy a ser muy rápido aquí, pero mira, el punto 1 habla sobre el cese al fuego. Y el cese al fuego, ahí dice que están involucrados todos los frentes, o sea, los aliados de Estados Unidos y los aliados de Irán. Solo que los aliados estadounidenses, en este caso Israel, no participaron en las negociaciones, así que ellos no son proponentes de la firma. No está, ni siquiera nominalmente, ¿verdad? Israel ni siquiera está mencionado nominalmente en esa propuesta. No está. Así es. Y ahí meten la cuestión del Líbano. ¿Y quiénes son los aliados de Irán? Hezbollah, Hutíes, Hamas, que tampoco formaron parte. ¿Y cómo van a controlar eso? Y ese es uno de los puntos que más se filtra entre bastidores, que Netanyahu siempre le decía al presidente Trump: Donald, ¿cómo vas a controlar eso?
¿Ok? Ese era uno de los puntos que Netanyahu estaba poniendo en las discusiones. Hubo discusiones, enfrentamientos, intercambios. En los últimos días hubo groserías entre Netanyahu y Donald Trump. Trump confirmó que usó groserías con Benjamín Netanyahu. Punto 2. Estados Unidos prometió no interferir en los asuntos internos de Irán, lo que está siendo clasificado como una traición al pueblo iraní. ¿Verdad? Porque Donald Trump dijo, miren, tomen las instituciones, sigan en las calles, la ayuda está llegando. Después de eso tardó meses, mucho por la actuación de Jay Vance, el vicepresidente. Esa ayuda no llegó en el tiempo necesario. Y ahora lo mismo, los mismos familiares de los 40,000 muertos por el régimen iraní están solos dentro de Irán nuevamente, sin el apoyo prometido. Mira el cambio de discurso, ¿verdad? Continúen, sigan que nosotros los vamos a ayudar, sigan. Ayer, en el G7, él debe tener algún problema o alguien se le metió en la cabeza, Paulo. Ayer dijo que Irán tiene derecho a tener misiles balísticos. El régimen tiene derecho a tener misiles balísticos. Miren la diferencia en el discurso, gente. Y la cuestión aquí ni siquiera es si tienen derecho o no. ¿Cuál era el punto de Israel? Que esos misiles balísticos no fueran lo suficientemente potentes como para alcanzar su territorio. ¿Verdad? Exactamente. Ni siquiera eso entró. Entonces, mira, mencionaste el tema del plazo de 60 días, el punto 3. Hay una trampa aquí, Shimon. El plazo de 60 días puede prorrogarse indefinidamente siempre y cuando las partes estén de acuerdo. O sea, ese plazo de 60 días es más bien de adorno. Porque, y si las dos partes dicen vamos a prorrogar, está bien, no llegamos aquí. El punto es que esto puede durar años. Y se queda con el uranio. Y ahí, ¿no? Lo peor, ¿no? Porque en ese plazo de 60 días ahora, amigos, que empieza a correr a partir del viernes, Irán se queda con el uranio dentro de su territorio. Más que eso, Shimon, más que eso. Vamos, déjame tomarlo por partes, voy a llegar a eso ahora. Vamos allá. Es peor que eso. Mira, el bloqueo naval estadounidense termina en un plazo de hasta 30 días, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? La cuestión que queda exactamente es el tema de la proximidad, que los estadounidenses necesitan retirar sus fuerzas de las inmediaciones. Y ahí el texto no está claro si eso incluye las bases en los países árabes de la región, ¿ok? Eso quedó ambiguo. El estrecho de Hormuz, este de aquí fue el mayor regalo del acuerdo, ¿ok, Shimon? Porque la redacción sobre el estrecho dice que es sobre el estrecho de Hormuz, que en los próximos 60 días Irán no va a cobrarle nada a nadie. Solo que queda claro en la propia redacción que después de los 60 días, si Irán quiere, junto con Omán, van a cobrar peaje y de la forma que ambos acuerden para el estrecho. O sea, antes de la guerra eso no existía. Ahora, el mundo va a tener un peaje gigantesco en la ruta por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Imagina, Paulo. Eso ya es motivo para un juicio político, ¿no? Una bomba así. Pero hay otro lado. Bueno, no terminaste tu lista, ¿verdad? ¿Terminaste tu lista ahí? Vamos. Déjame ver aquí, mira. Está estremecedor, Dios mío. 300,000 millones de dólares para reconstruir Irán. Y una duda que se está planteando aquí es que la mayoría de los objetivos que fueron destruidos en la guerra eran objetivos militares. Entonces, ¿qué es lo que se va a reconstruir dentro de Irán? Y eso es lo que se está preguntando aquí dentro de Estados Unidos. Y ahí hay una discusión semántica porque los defensores del acuerdo, los más acérrimos, ¿no? Alrededor del presidente Donald Trump, el ala del vicepresidente, dicen lo siguiente, pero no es dinero de Estados Unidos. ¿Cuál es la discusión semántica? Porque Estados Unidos es el garante de que ese dinero va a llegar. Entonces no importa, y probablemente ese dinero va a venir en gran parte del Fondo Soberano de Qatar. Así que vemos lo problemático que es esto. Tu público conoce bien el tema de Qatar, Shimon. Y mira, aquí están las 75 veces que mencioné antes. Obama envió alrededor de 4,000 millones al régimen de los ayatolás allá en 2016. Ahora Trump tiene la promesa de 75 veces eso. Es más de lo que la propia Ucrania recibió, ¿ok? De préstamo. Ucrania recibió un préstamo. Va a tener que pagar. Ahora hay otro punto que es asombroso, mi querido Shimon, el fin de todas las sanciones. No solo van a terminar las sanciones, todas ellas. Y Estados Unidos ahí asumió que las sanciones en el mundo contra cualquier país van a terminar
¿Y qué significa eso? Que Estados Unidos tiene que abogar contra cualquier país que se oponga a suspender las sanciones de Estados Unidos. Por ejemplo, Alemania va a decir, no, no voy a levantar las suspensiones porque no estoy de acuerdo con eso. Es obligación de Estados Unidos actuar en defensa del levantamiento de esas sanciones a favor de Irán contra Alemania. Y lo peor es que eso se va a resolver dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora Estados Unidos tiene que defender a Irán dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Punto 8. El programa nuclear continúa. Así es. Irán reafirma que, mira, no buscará ni desarrollará armas nucleares, pero lo reafirma. O sea, Irán siempre ha dicho eso. ¿Y qué cambia? Nada todavía, Shimon. Incluso lo puse aquí en mi texto. El destino del uranio enriquecido y la cuestión del enriquecimiento serán discutidos con base en un marco satisfactorio que se acordará al final. O sea, prometemos hablar de eso después. Ahora el punto 9 es el peor. El programa nuclear iraní permanece como está. Irán mantendrá el status quo del actual programa nuclear y eso no es una suspensión, es mantenerlo como está actualmente. Y Estados Unidos tiene el compromiso de no hacer nada, no atacar, no tomar ninguna resolución al respecto. O sea, el programa nuclear iraní puede continuar en su estado actual, ¿ok? El petróleo iraní vuelve a circular sin sanciones. La cuestión de la suspensión, se me pasó mencionar esto, la cuestión de la suspensión de ¿Qué implica también la suspensión de las sanciones, Shimon? Que cualquier beneficiario al que Irán quiera pagar es problema de Irán. Entonces aquí esto da un margen amplio. Significa que si Irán quiere seguir enviando dinero a través de lavado de dinero, puente, lo que sea para Hamas, Hutíes, Hezbollah, ellos van a seguir. Porque el financiamiento a los grupos de resistencia, como ellos los llaman, continúa. Eso no está dentro del acuerdo. Y nadie puede cuestionar a dónde Irán está enviando dinero o a quién le está pagando, ¿ok? Vean el tamaño del problema de esto. Entonces, todos los fondos de Irán también se liberan a partir de la firma del memorando, ¿ok? Todos los fondos congelados de Irán se descongelan y Estados Unidos tiene que negociar con los otros países también, como en el ejemplo que di de las sanciones. Mecanismo de monitoreo, solo que sin dientes, ¿ok? Entonces se creará un mecanismo para monitorear la implementación. No especifica quién monitorea, con qué poderes, ni qué pasa en caso de incumplimiento. Y aquí los últimos 2 puntos. Las negociaciones reales solo comienzan después de que el gobierno estadounidense ya haya cumplido con su parte. O sea, esos 60 días solo van a empezar a contar de verdad para las discusiones después de que el gobierno de Trump ya haya implementado los puntos 1, 4, 5, 10 y 11 del acuerdo. O sea, después de levantar el bloqueo, retirar las fuerzas, abrir el estrecho, liberar el petróleo y descongelar los activos iraníes, Irán va a negociar con el bolsillo lleno, Shimon. Y el último punto, el acuerdo final será garantizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia y China tienen poder de veto total. Ahí está, amigos, Paulo Enrique Araujo directamente desde Washington, desde los bastidores de la Casa Blanca. Paulo, es un asunto terrible. Mira lo que se me vino a la cabeza. Son 2 cosas, ¿verdad? La primera es que alguien secuestró a algún familiar de Trump y entonces él va a entregar todo para salvar la vida de ese ser querido, porque es lo que tiene sentido, ¿verdad? O le implantaron un chip en la cabeza y ahora es el ayatolá el que está hablando ahí, ya no es Trump el que existe. Igual que la cuestión de Lula aquí, ¿no? Teoría de conspiración, ¿verdad? Lula ya no es Lula, ya es el clon de Lula el que está gobernando el país. O otra cosa que se me ocurre, o Irán se volvió Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tú crees que se volvió una Venezuela o no? Porque en Venezuela llegaron, arrestaron a Maduro, dejaron el régimen de, se me olvidó el nombre ahora, de la dictadora, la vicedictadora, Delcy Rodríguez. Exactamente, Delcy Rodríguez, pero quien manda allá ahora en los estados, quien manda dentro de Venezuela, son los americanos, son los Estados Unidos, incluso ahora con tropas allá adentro. Oye, Paulo Enrique, ¿no será eso? No, Shimon, no es eso, ¿ok? No lo es. Y ahí es donde la cosa se complica, ¿ok? Porque sí, el propio presidente Trump, él mismo se pone en una situación muy complicada.
Solo hay que ver el momento en que él está firmando, la expresión de Marco Rubio, la de él, lo que dice cuando está firmando él. Es muy difícil hacer esto aquí. No es una expresión de alguien que está feliz. Parece que de cierta forma Trump lo están contradiciendo. Solo que aquí creo que hay algo que es importante. A veces hay mucha confusión en esto. La guerra no es más que diplomacia por otros medios. Cuando no puedes resolverlo con la diplomacia, vas a la guerra. Pero Shimao, toda guerra termina en una mesa de diplomacia. No existe guerra que no haya terminado. Puedes matar a todos del otro lado. Los que quedan van a una mesa de diplomacia para terminar, para firmar. Entonces, ¿qué pasa? En la diplomacia no se logró nada. Fueron a la guerra. Estados Unidos ganó la guerra bélica. Destruyeron mucho. ¿Qué pasa? A la hora de sentarse en la mesa para definir el tratado, el acuerdo, Irán ganó la guerra. Es el Tratado de Versalles. Es el Tratado de Versalles al revés. No es al revés porque fue firmado en el Palacio de Versalles ayer. Carajo, qué miseria. Entonces estamos jodidos, jodidos. Oye, Paulo, mira, son pésimas noticias, ¿eh? Espero que cuando regreses aquí traigas mejores noticias, aunque el mundo da vueltas, ¿verdad, Paulo? De repente, dentro de 30 días estamos diciendo algo como, pues Trump fue un genio. El tipo fue genial. Pero al menos por lo que estamos viendo a simple vista fue un acuerdo horripilante, horrible para los Estados Unidos. Como dice Paulo, ganó la guerra, ganó la explosión, pero perdió las negociaciones. Y al final de cuentas esos ayatolás estarán ahí, ¿no? Celebrando si es que alguno de ellos todavía sobrevivió, ¿no? Gente, ahora vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Paulo, tienes 2 libros importantes que me gustaría que tú los mostraras, ¿verdad? Que hablaras sobre ellos aquí para que nuestro público se entere más de lo que está pasando en el mundo, incluso en América Latina, gente. ¿Ese escenario que vimos allá en Irán ya empezó a surgir aquí en América Latina también? Así es, mi querido. Mira, si me lo permites, voy a recomendarte 3 aquí. ¿De acuerdo, chico? Porque mi primer libro habla mucho sobre los bastidores de la política estadounidense, que es Estados Unidos y el Partido de las Sombras, ¿de acuerdo? Principalmente cómo funcionan los lobbies internamente, sobre todo el de George Soros, que es uno de los personajes centrales de ese libro. Sí, también la caída de la democracia en Brasil, que es una recopilación de varios artículos, varias crónicas sobre cómo Brasil fue perdiendo su libertad, ¿verdad? La democracia en Brasil fue desmoronándose y mi obra principal, Foro de Sao Paulo y La Patria Grande, que trata sobre el Foro de Sao Paulo. Y esa ideología bolivariana, ¿no? De la Patria Grande domina los asuntos dentro del continente. Y cómo el PT, Lula y compañía fueron forjados dentro de la dictadura sandinista de Nicaragua. Y también por Fidel Castro, cómo subvirtieron parte de la Santa Iglesia Católica. En medio de todo eso, y más que eso, Shimon, cómo hoy en día ellos llevan a cabo muchas de esas acciones, no solo en los ámbitos políticos, sino también criminales en el continente. Mi querido Paulo, tu canal de YouTube, porque ahora las personas que nos acompañan aquí, mi comunidad va a ir a seguirte. Gente, vamos a ponerle 10,000 suscriptores a Paulo. Ahora, vamos, dilo, Paulo. Miren, la gente me va a encontrar en 2 canales, ¿verdad? El PH Araujo en Estados Unidos, que estamos transmitiendo juntos aquí, y el PH Box, que también es mi canal de análisis, ¿verdad? Más extensos. Y también me pueden encontrar en Instagram, Faraujo Real, y en Twitter, Faraujo. Comenten ahí, amigos, vine por Anusim Brasil, vine por Shimon Oliveira. Amigos de corazón, espero que todo esto sea una gran fantasía, una gran estrategia de Trump y que esto cambie, ¿verdad? Que estos 60 días sirvan para mostrarle al mundo que no se hacen acuerdos, que los terroristas no respetan acuerdos. Y si respetan, ¿no? El acuerdo, qué bueno, pero el acuerdo de la forma en que fue diseñado, ese memorando, realmente es, ¿no? Como vimos aquí con Paulo. Es terrible para Israel. Y quiero que comentes aquí con las palabras clave para que entendamos tu opinión. Acuerdo bueno, acuerdo malo. Escribe eso y vamos a comprender tu nivel de conciencia sobre lo que está pasando en el mundo. Nosotros esperamos lo mejor para Israel, lo mejor para Occidente, lo mejor para Estados Unidos y lo mejor para el pueblo iraní.
porque el sistema opera en las sombras y usa la fuerza de los medios tradicionales para dictar lo que debes o no debes pensar sobre acuerdos que cambian el destino del mundo. No seas rehén de esa dictadura invisible de narrativas. Accede ahora a mi plataforma exclusiva y totalmente libre de censura, nuestro búnker de inteligencia. Ya somos más de 3.000 analistas de élite que financian la verdad ahí dentro y que se dedican diariamente al mapa de la geopolítica real. Apunta tu celular al código QR que aparece ahora en tu pantalla o haz clic en el enlace fijado en la descripción y en el primer comentario. ¿De acuerdo? Ahora, Ahora. Pon mucha atención. Todos los días, una avalancha de personas me pregunta, Shimao, ¿cómo le haces para hablar con millones de personas en YouTube cada mes? ¿Cómo dominas la comunicación? Al punto de llegar a casi 1 millón de suscriptores sumando todas las redes sociales. Bueno, amigos míos, pensando en eso, mi equipo y yo tuvimos una idea letal. Y no es otro cursito teórico para rellenar contenido. No te preocupes, es una inmersión presencial, brutal, física, aquí dentro de mis estudios, manos a la obra. Vas a aprender a leer los códigos, vas a entender los disparadores y vas a dominar. ¿Qué me garantiza ese éxito absoluto en comunicación de alto impacto? Entonces te pregunto, mirándote a los ojos, ¿y si abriera la caja negra de mi método? Para que vengas aquí, pises mi estudio y te sientes en esta misma mesa cara a cara. ¿Te gustaría tener esa oportunidad? Escribe ahora en los comentarios. Yo quiero, porque vamos a traer novedades que van a cambiar el juego para siempre. Deja de perder tiempo buscando una buena película para ver en Netflix, no en Amazon. Yo mismo perdía 1 hora eligiendo algo bueno, que no tuviera cultura woke, que no tuviera ese mi molesto. Bueno, resolvimos eso. Creamos un canal de series y películas con recomendaciones de qué ver con tu familia el fin de semana. Entonces, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que va a aparecer en la pantalla. De hecho, ya lo he recomendado varias veces, pero voy a seguir recomendándolo. La serie Teherán, para que entiendas cómo se ponen las cosas allá dentro de Irán, está muy buena. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo. Sí, mis amigos, expande tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en la próxima. Hasta luego.